tratando de ver las noticias, porque hacer funcionar una televisora ya en esos tiempos era un logro técnico, pero tremendo. Y de repente golpean la puerta. Mi casa estaba a 2 kilómetros del camino. Y aunque ustedes no lo crean, cuando uno vive solo, se crea una nube de sentido que parecen paranormales. Pero yo me enteraba perfectamente bien si alguien venía para la casa, cuando estaban a 2 kilómetros de distancia. Esto, brujería o magia de la fecha, no. Simplemente por los perros. Porque los perros oían y ladraban de cierta manera cuando era un jinete, ladraban de otra manera cuando era un hombre a pie. Cuando era un vehículo, ladraban distinto, pues ladraban corriendo. Y si era un vehículo, era cuestión de poner el oído, esperar que saliera la segunda curva, ya sabía si era un camión, bueno, esa vez no escuché nada. Escuché un golpecito nada más en la puerta, en la noche. Y no había nada cerca. Abro la puerta, 2 de 3 vehículos. Venimos a visitar, todo lo demás. Pues se supone que le convidé alojamiento, comimos pan que hacía yo mismo. Y ahí me propusieron que si yo podía hacerle un favor. Yo le dije lo que quiera, después que me habían tratado de hacer lo que quiera. Entonces me dije que el favor consistía en recoger personas que iban a Fenchi. Entonces yo tenía que ir con mi vehículo al terminal de buses de Puerto Montt, a la estación de Puerto Montt, porque en ese tiempo había trenes, al aeropuerto, recogía a la persona que me decía y la llevaba a un puerto. Siempre eran puertos chicos, Calbuco, Choel, puertos así, de segunda categoría. Yo me dije perfectamente bien. Y alcancé a conocer a 6 y se alcanzó a hacer 6 de esos viajes llevando gente. Después por otra cosa, que ya, ahí va alguna pregunta.